Muy buenos días a todos los presentes, en especial al doctor José Apuleyo y a la magíster Gladys Quintana. Mi nombre es María José de la Cruz Ibáñez, estudiante de 10º semestre del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Pamplona. Y en el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto de investigación titulado Orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de las normas de urbanidad en los niños y niñas del grado primero de la institución educativa Belenitas Brighton. La asesora que orientó este trabajo investigativo fue la doctora Surgey Bolivia Caicedo Villamizar. Como primera parte encontramos el problema. Dentro de la descripción del problema tenemos que actualmente nuestro mundo está pasando por una descomposición moral y una crisis de valores que con el tiempo se va deteriorando cada día más. Y es que esto no solamente afecta el comportamiento de los seres humanos dentro de la sociedad, sino también en diferentes ámbitos de su vida, como es el ámbito educativo, ya que nuestros niños y jóvenes no se están preocupando por aprender y poner en práctica esas normas de urbanidad que van a hacer de una sociedad mejor. Vente Lerma 2014 comenta que es muy común ver escenas de jóvenes que van sentados en el bus con sus audífonos y aparatos de alta tecnología, mientras que las mujeres mayores o embarazadas van de pie rogando porque alguien les ceda el puesto. Y es que este es un claro ejemplo de cómo nuestros niños y jóvenes son indiferentes a todas esas normas de urbanidad y buenas costumbres que van a hacer de ellos unas mejores personas. Para esto hay que tener en cuenta que las normas de urbanidad, tal y como lo comenta Pilla 2017, son todas aquellas que rigen el comportamiento de los seres humanos en todos los ámbitos de la vida, por lo que desde los primeros años de vida es de vital importancia inculcarlas en las niñas y niños para que puedan proceder de forma adecuada en el hogar, la escuela y la comunidad. ¿Y por qué desde los primeros años de vida? Pues es aquí donde el niño va fomentando, fortaleciendo y desarrollando su personalidad. Y es que la falta de interés que tienen los padres de familia y los maestros por fortalecer estas normas de urbanidad es mucho, lo que ha traído como consecuencia una falta de comunicación y una falta de respeto del infante hacia sus maestros, hacia sus compañeros e incluso hacia sus padres. Por esto es de gran importancia implementar orientaciones pedagógicas que ayuden a los maestros y padres de familia a fomentar y a fortalecer estas normas de urbanidad, especialmente en las primeras edades. A partir de esta problemática nace la inquietud de qué orientaciones pedagógicas se pueden implementar para fortalecer las normas de urbanidad en los niños del grado primero de la institución educativa Belenitas Brighton. Para poder dar respuesta a esta inquietud, se diseñó un objetivo general y 3 objetivos específicos. Como objetivo general tenemos diseñar orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de las normas de urbanidad en los niños del grado primero de la institución educativa Belenitas Brighton. Como objetivo específico encontramos 3. Primero, identificar la conceptualización que tienen los niños sobre las normas de urbanidad. Segundo, reconocer esas normas de urbanidad que utilizan los niños del grado primero dentro del aula de clase. Y por último, describir las estrategias pedagógicas que utiliza la maestra en el proceso de enseñanza de las normas de urbanidad en los niños de primero. En la parte 2 encontramos lo que son los referentes teóricos. Aquí tenemos los antecedentes que le han dado luz a este proyecto. Como primer antecedente tenemos el realizado por Torres y Ospina en el 2018 titulado Concepciones en torno a la práctica pedagógica de los docentes en la formación de valores en los estudiantes de quinto grado de la institución Misael Pastrana Borrero en la ciudad de Cúcuta. Esta investigación tenía como finalidad eh, conceptualizar las prácticas docentes para así poder crear diferentes estrategias que mejoren la convivencia en las aulas de clase. Utilizaron una investigación cualitativa y un método etnográfico. Y para la recolección de instrumentos, para la recolección de información utilizaron los instrumentos de la entrevista y los diarios de campo. El aporte que le brinda esta investigación al presente proyecto es que a través del análisis de la práctica docente se pueden establecer diferentes estrategias que mejoren el comportamiento de los niños dentro y fuera del aula de clase. Como segundo antecedente tenemos el realizado por Mejía y García en el año 2012, titulado Estrategias de Intervención Pedagógica para la Construcción de las Normas en los niños del grado prejardín del preescolar Pimponio del municipio de Caldas, realizado en Caldas. Esta investigación tenía como finalidad crear metodologías y estrategias que ayudaran a los maestros
a implementar y a fortalecer las normas de urbanidad, especialmente en niños de 3 y 4 años de edad. Utilizaron una investigación cualitativa y un método de estudio de casos, y para la recolección de información utilizaron la entrevista y la observación. El aporte que brinda esta investigación al proyecto es que mediante la enseñanza de las normas de urbanidad a través de estrategias lúdicas, esta va a ser más satisfactoria para los niños dentro y fuera del aula de clase. Dentro de las bases teóricas encontramos tres. Como primera base teórica encontramos el comportamiento moral. Actualmente existe una gran preocupación por parte de las instituciones y padres de familia por saber cuál es el comportamiento que tienen los niños dentro y fuera del aula de clase. Y es que actualmente vivimos en una sociedad cambiante donde las normas de urbanidad y las buenas costumbres se han tenido que acostumbrar a estas nuevas generaciones. Es por eso que Puello Herrera 2019 comenta que hoy el mundo necesita más que nunca de hombres y mujeres que sean coherentes, hombres faros, y esto es que actúen en consonancia con los principios y valores que predican. Es decir, que este mundo necesita a hombres y mujeres capaces de resolver problemas e inquietudes teniendo en cuenta un eje moral sin dañar ni perjudicar la integridad de las demás personas a su alrededor. Como segunda base teórica tenemos la teoría del desarrollo moral. Esta nace en el siglo XX con Cover, que es uno de los principales e influyentes de este tema. Su pensamiento se sitúa dentro del enfoque de la educación moral, cognitivo y evolutivo. Esta teoría nos dice que el sujeto va a pasar de una etapa a otra con características diferentes teniendo en cuenta la interacción que éste tenga con el medio y las personas que lo rodean. Y como tercera base teórica tenemos el aprendizaje social. Este aprendizaje se da bajo la interacción social entre dos o más personas. Yarlake Mori 2017 nos dice que la teoría social del aprendizaje se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental. Esta teoría tiene como principales elementos la observación y la imitación. El sujeto va a observar una conducta y luego de realizar un análisis profundo va a adaptar si quiere imitar o no dicha conducta. En el caso de los niños, las conductas que van a imitar son las de los adultos que tienen como referentes. Es por esto que como adultos tenemos que comportarnos de manera adecuada cuando estamos cerca de nuestros niños. En la parte 3 encontramos los referentes metodológicos. Dentro de los referentes metodológicos encontramos el enfoque, el cual es un enfoque cualitativo, que según Martínez 2016, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica, aquella que da razón plena del comportamiento y las manifestaciones. ¿Por qué se eligió este enfoque cualitativo? Primero que todo, para identificar las herramientas metodológicas que utiliza el maestro dentro del aula de clase. Segundo, para observar el rol del maestro y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las normas de urbanidad. Y por último, para recolectar información necesaria sobre el rol del maestro y el rol del docente y el rol del estudiante que tienen en este proceso investigativo. Como método se eligió la investigación-acción. Según UPEL 2003, contemplando las posibilidades de la investigación-acción como herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación. Esta investigación lo que quiere es transformar el escenario educativo donde se va a realizar la investigación. ¿Por qué se eligió esta investigación-acción? Porque todas las personas involucradas en la investigación participan en el proceso. Además, esa búsqueda de información se caracteriza por ser colectiva, es decir, que todas las personas que están en la investigación, los informantes, todo lo que se desarrollan a partir de esta investigación, van a brindar información necesaria para poder así llegar a unos resultados coherentes. Dentro de las fases se dividieron en 6 momentos. Como primer momento se identificó la necesidad. En este caso, la necesidad y la falta de interés que tienen los maestros y los padres de familia por inculcar y enseñar las normas de urbanidad, especialmente en las primeras edades. Después se realizó una revisión de la literatura. Se buscaron autores y teorías que pudieran fundamentar esta investigación.
Después se realizó un análisis en cuanto al contexto que se iba a investigar, el diagnóstico y los beneficiados de dicha propuesta. Como cuarto se realizó una matriz de justificación, donde se llevó a cabo el porqué de la investigación y los beneficios que esta traería. También se buscaron antecedentes que aportaran luces a esta investigación y pudieran dar más proyección a dicha investigación. Y por último, esta investigación se dividió en tres partes. Primero, el problema. Segundo, el marco teórico. Y por último, el marco metodológico. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para poder recolectar la información importante, se utilizaron las técnicas de la observación participante y la entrevista, con los instrumentos de guión de observación participante y guión de la entrevista. Cada uno de estos instrumentos se les aplicó a las personas involucradas, que en este caso eran la maestra del grado primero y los estudiantes del grado primero de la institución educativa Belenitas Bright. Para la validación de instrumentos se tendrá en cuenta primero que todo las orientaciones e instrucciones de especialistas que hayan hecho o que sean conocedores del tema a tratar. Después de tener en cuenta las orientaciones, se hará un aporte y se hará la estructura de los instrumentos a aplicar. Y por último, después de tener el visto bueno de cada uno de esos instrumentos, se aplicarán a los informantes necesarios para poder así recolectar información y llegar a unas conclusiones. Dentro del análisis de datos tenemos primero que todo aplicar los instrumentos a los informantes que darán datos importantes para la recolección de información. Segundo, se realizará la entrevista a la maestra del grado primero. Tercero, se realizará el guión de observación dirigido a los niños y niñas del grado primero para poder observar todas sus conductas dentro y fuera del aula de clase. Cuarto, se codificará la información para poder llegar a una conclusión. Y después del proceso de codificación se agruparán las categorías en conceptos y temas. Y por último, un análisis de los datos para poder obtener conclusiones y resultados. La perspectiva, el por qué es importante aplicar este proyecto y qué beneficios traerá. Este proyecto es importante porque le permitirá a los estudiantes tener una perspectiva, a los docentes tener una perspectiva más amplia de cómo ellos pueden enseñar y fomentar y fortalecer las normas de urbanidad dentro del aula de clase y fuera de esta. Además, no solamente tendrá un impacto en las escuelas, sino también en los hogares, mejorando así la comunicación de las familias. Y por último, las normas de urbanidad son conductas y acciones que son aceptadas por la sociedad. Es decir, que si se les enseña a los niños estas normas de urbanidad, van a ser aceptados de manera adecuada en la ciudadanía. Por último, tenemos las referencias. Y muchísimas gracias por su atención.